percibes tú que las empresas eh, saben primero lo que es Zero Trust y lo están aplicando? Es una muy buena pregunta, Melissa, porque la realidad es que si lo veo desde una perspectiva totalmente independiente, hoy las organizaciones quizá no sepan que están utilizando una estrategia de Zero Trust, pero en la implementación tecnológica sin duda tienen estos principios. ¿Cuál es la diferencia o en dónde se podrían ellos dar cuenta? En el momento en el que trasladen su arquitectura, porque hemos evolucionado también en las arquitecturas de seguridad en las organizaciones, y trasladen esa arquitectura por capas que tradicionalmente se ha llevado en los entornos tecnológicos, y la trasladen ahora a una estrategia o una arquitectura embonable por piezas, como si fuera un rompecabezas, en ese momento van a poderse dar cuenta que los componentes que hoy día ya tienen pueden ser parte de este framework o de este plano de trabajo, de esta práctica holística de Zero Trust. Como tal, quizá hoy día siguen viviendo en esta arquitectura de protección por capas, y no están siendo conscientes que tienen las bases para poder tener una arquitectura Zero Trust. ¿Cuál es el punto que dispara el no saber o el querer decir quiero Zero Trust cuando quizá ya tengo adentro de la casa los principios de utilizar Zero Trust? Nuevamente, se piensa y se visualiza que Zero Trust es una tecnología y que entonces tengo que cambiar todo mi ecosistema para irme con una marca en particular y entonces volver a hacer la reingeniería de mi esquema Zero Trust. La realidad es que no, nuevamente, Zero Trust no es tecnología, es una arquitectura, es una visión de protección, y si reutilizamos los componentes que hoy día tenemos y sumamos nuevos componentes para poder mitigar los riesgos que hoy día no estamos mitigando, seguramente vamos a podernos dar cuenta de que estamos viviendo una era de Zero Trust sin que esto represente un cambio tecnológico radical dentro de la estrategia de ciberseguridad. Zero Trust simplemente es no confiar en ningún dispositivo. El trabajo remoto nos hizo poder poner más foco en el cuidado de los dispositivos de usuario final. Y a esto hay que sumarle ciertos orquestadores para entonces terminar de amalgamar este rompecabezas del cual te decía Melissa. Yo creo que las empresas, sin darse cuenta, tienen principios de Zero Trust. Solamente hay que empezar a orquestar todas estas piezas que tenemos en el entorno. ¿Y qué se requiere para esta orquestación, Eric? Porque al final, o sea, puedes tener componentes de Zero Trust, pero si no estás utilizando el framework, al final tienes una cadena nuevamente, eslabones, eslabones sueltos, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar todo dentro de este marco? Nuevamente, yo creo, Melissa, y es una respuesta que en todas las publicaciones, entrevistas que he dado, es la visión de riesgos. La visión de riesgos dentro de la organización, y ojo, riesgos tecnológicos, nos va a dar la visión de dónde están nuestras áreas de mayor foco de protección. Y una vez que tengamos identificadas estas áreas de mayor foco de protección, vamos a determinar qué controles de seguridad existen para poder mitigar esos riesgos. Entonces, ahí es en donde nos vamos a poder dar cuenta, en donde, ¿sabes qué? De 10 piezas de este rompecabezas, quizá tengo 5. Y el segundo, y el otro paso, el paso subsecuente es, bueno, de esas 5 piezas que hoy día tengo, ¿qué será primero? ¿Orquestar estas 5 piezas o bien quizá los otros 5 riesgos que tengo adicionales son de mayor peso y de mayor impacto hacia el negocio? Entonces, podemos implementar otras tecnologías que ayuden a tener las piezas completas del rompecabezas y ahora sí, quizá apoyarnos de un componente tecnológico que nos ayude a orquestar y tener visibilidad de todos estos comportamientos anómalos en esta arquitectura Zero Trust. Sin duda, la pieza fundamental para orquestar va a ser la visión de riesgos y a nivel tecnológico tener esa visión de observabilidad y de todos aquellos comportamientos anómalos para tener una visión proactiva de las amenazas y no reactiva, que ese también podría ser un segundo error, el poder seguir pensando que monitoreando reactivamente vamos a poder tener un esquema de control. Entonces, el primero es hacer la gestión de riesgos, identificamos que tengamos todas las piezas del rompecabezas en casa. Si no las tenemos, va a ser una decisión nuevamente de riesgo, comprar nuevos componentes tecnológicos que nos ayuden a mitigar las piezas faltantes o bien apalancarnos, sí, de ciertas tecnologías para empezar a tener esta visibilidad ser otros dentro de la organización.